A continuación, interviene el ex magistrado del Consejo de Estado, el doctor Roberto Cerrato, con unas importantes reflexiones sobre ordenamiento territorial. Adelante, señor, y bienvenido. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes a este importante evento. Quiero manifestar mi especial agradecimiento al doctor Juan Carlos Nariño, a la doctora Ana María, a todos los directivos de la Agencia Nacional de Minería por esta especialísima invitación. Es para mí un honor estar con ustedes. Y es para mí también un motivo de enorme complacencia, pues presentar una sentencia que me parece que generó un impacto en la política pública mineroambiental colombiana. Estoy refiriéndome a un pronunciamiento de fecha 4 de agosto del año 2022, emitido por la sección primera del Consejo de Estado. Yo fui el ponente, pero evidentemente estoy presentándoles un trabajo colectivo en donde los colegas de la corporación, el doctor Hernando Sánchez, el doctor Osvaldo Giraldo y la doctora Nubia Margot Peña, fueron evidentemente cogestores de este pronunciamiento. Ven ustedes dos fechas en la diapositiva. La primera obedece al fallo inicial, la segunda a un pronunciamiento aditivo, producto de solicitudes de adición y de complementación del fallo que fueron formulados por los sujetos procesales. Me estoy refiriendo también a un pronunciamiento que tuvo una característica especial. Fue emitido con ocasión de la demanda formulada a través del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos, es lo que coloquialmente se conoce como la acción popular, de que trata el artículo 88 de la Constitución Política, promovida en este caso por 16 ciudadanos y por 8 organizaciones no gubernamentales. Importa destacar que al momento de emitir el pronunciamiento consideramos en la sección primera que era la oportunidad servida para efectos de emitir una sentencia estructural. Ustedes recordarán que cuando se habla de sentencias estructurales traemos a colación un esquema operativo del sistema anglosajón a través del cual se busca generar una problemática generalizada, compleja y con grave impacto en estos escenarios que en este caso están asociados a lo ambiental y a lo minero. Y desde esa perspectiva pongo de presente entonces las 3 razones que motivaron la demanda e igualmente el pronunciamiento. Se encontró que había una triple problemática. La primera, asociada a graves problemas de desarticulación institucional en el sector minero y en el sector ambiental. El segundo componente lo asociaron los accionantes a un déficit de información y de ordenamiento mineroambiental en el territorio colombiano, y un tercer componente relacionado con las debilidades del modelo de control y de fiscalización de títulos mineros. Un asterisco, un llamado, siempre al momento en que en estos foros similares a este se ha presentado este pronunciamiento, se nos pregunta ¿y por qué no se abordó el tema de la minería ilegal? No se demandó. La razón estuvo asociada a que en la demanda no se involucraba la minería ilegal, pero qué bueno sería conocer un pronunciamiento judicial en donde la colegiatura y la magistratura emitiera también decisiones que en mi criterio también darían lugar a otra sentencia estructural que generarían también algún tipo de pronunciamientos frente a situaciones de esta naturaleza que tanto impactan el Estado colombiano. Importa destacar que el fallo de primera instancia fue emitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a través de su sección primera, subsección B, es una providencia de 6 de diciembre de 2018, que tiene a su vez 3 ejes cardinales. Voy a tratar de ser lo más preciso posible, entiendo que no todos son abogados, pero trataré de ser lo más sencillo posible en la explicación de en qué consistió el fallo del ACUO, o sea, el fallo de primera instancia. En primer lugar, se entendió que se suspendía de manera inmediata los efectos de una resolución, la 484 de 30 de octubre de 2012, a través de la cual la Agencia Nacional de Minería daba el reinicio a la posibilidad de que se registraran nuevas solicitudes de concesión de títulos mineros.
Ustedes se ubicarán históricamente en el año 2011, pues hubo un pronunciamiento por parte del Ministerio de Ambiente en donde se aludió a que había 15.000 solicitudes de concesión de títulos mineras represadas y que no había un pronunciamiento sobre las mismas. En aquel entonces las delegaciones departamentales eran las encargadas de emitir una decisión al respecto y la congestión entonces era evidente. Los demandantes plantean que ese acto administrativo era el que se debía suspender y casi que efectuarse frente al mismo un control de legalidad. En segundo lugar, se cifraba una obligación en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el sentido de que en 3 años se generarían las respectivas delimitaciones y establecimiento de zonas de reserva natural. Nótese la particularidad entonces del anterior y este pronunciamiento, pues simple y llanamente se veía abocado a que habría una moratoria en la concesión de títulos mineros, como quiera que si antes de 3 años no se generaba entonces una claridad en dicha materia, no era posible entonces la concesión y el otorgamiento de títulos de esta naturaleza. Igualmente, el tribunal consideró pertinente que se hiciera un análisis respecto de la idoneidad de las concesiones otorgadas y hace énfasis la providencia en que se mirara el antes, el durante y el después respecto de las concesiones mineras que se habían concedido. Este entonces es el fallo de primera instancia. ¿Qué consideramos entonces al momento de emitir la decisión de segunda instancia? Lo primero era que era necesario nutrir el proceso de medios de prueba complementarios. Es importante destacar que el juez popular, el juez que maneja este tipo de acciones, tiene, en mi criterio, 3 ejes cardinales que vale la pena resaltar. El primero, no tiene una competencia limitada a lo que se le planteó como causa petendi. Esto es, puede fallar extra o ultra petita. En segundo lugar, el juez constitucional tiene entonces una amplia capacidad probatoria. Y aquí viene el tercer componente. Podrá decretar pruebas de oficio de cara a un elemento que me parece determinante porque si bien en la justicia ordinaria pues no resulta clara, en el caso de la ley 1437 es un elemento cardinal asociado a la consecución de la verdad material. Es decir, cada vez que nosotros en el ropaje de jueces de lo contencioso administrativo emitimos un pronunciamiento definitivo, le apuntamos a obtener una verdad desde la perspectiva de conseguir un espectro muy definido y muy claro sobre la forma de resolver el conflicto. Pues fue así entonces como en ejercicio de esa facultad oficiosa emitimos 2 pronunciamientos antes de emitir la decisión, a través del cual nutrimos el expediente de la información suministrada por los ministerios de Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con miras a tener todos los insumos determinantes para efectos de emitir el pronunciamiento de fondo. La estructura de la providencia parte de 4 ejes medulares. Primero, el análisis de los antecedentes, el análisis del contexto global de la problemática, una recapitulación probatoria y reparos comunes frente a la sentencia de primera instancia. Voy con el primero, y aquí me parece que vale la pena resaltar en esta decisión el esfuerzo que hicimos en materia jurídica, tratando de mostrar todo lo relacionado con la expedición de licencias, con cómo se hace un estudio de impacto ambiental, cuáles son los elementos y las fases asociadas a cada uno de estos componentes, y creo que desde la perspectiva pedagógica este tema aporta enormes insumos para el conocimiento de la materia. También aludimos al tema de la necesidad de un marco normativo y jurisprudencial que estudiara y regulara todo el procedimiento relacionado con la evaluación de las propuestas de concesión y de los instrumentos de control ambiental. Segundo eje rector, asociado a los ecosistemas que contemplan una restricción o prohibición en esta materia. Y aquí cobra importancia entonces la categorización de las zonas de exclusión y de las zonas de reserva ambiental. Evolución histórica también de la política mineroambiental, con énfasis entonces en el conocimiento de los 2 COMPES que hay sobre la materia, cambios en las plataformas tecnológicas, haciendo énfasis en que el canal de comunicación para efectos de la recepción de solicitudes en esta materia, asociada a la plataforma Ana Minería,
tenía una dificultad enorme, y es que no tenía la información relacionada con el componente ambiental. Solamente entonces servía como plataforma para la radicación de solicitudes, pero no articulaba un elemento determinante y esencial, cuál era el ambiental. Un tecnicismo asociado al medio de control. Los demandantes consideraban que era necesario suspender la resolución 484. Sin embargo, nos encontrábamos en el foro de una acción popular. ¿Qué consideró la colegiatura? Pues que aun cuando el medio de control apuntaba a que se suspendiera un acto administrativo de carácter general, pues realmente la acción popular, debido a las dos particularidades que les señalé anteriormente, le permitían a la autoridad judicial emitir un fallo que fuese habilitante de un pronunciamiento sobre la materia. Resalto también cómo era importante la acreditación de la prueba de la vulneración de derechos. Ella aparece en el expediente. También debe resaltarse cómo la Contraloría General de la República ha venido monitoreando este tema de manera rigurosa y ha generado en distintas ocasiones pronunciamientos dando cuenta de estos tres ejes problemáticos que les mencioné anteriormente. Y voy cerrando este capítulo con la necesidad de diferenciar los dos famosos principios ambientales de precaución y de prevención y la modificación de las órdenes de amparo que consideramos pertinentes desde la sección primera relacionados con el fallo de primera instancia. Insisto entonces en los tres ejes rectores: déficit en el ordenamiento mineroambiental en el territorio colombiano, y aquí consideramos que había un error de lectura por parte del Ministerio de Minas e igualmente por parte de la Agencia Nacional de Minería en cuanto a los alcances de dos normas, los artículos 34 y 36 de la Ley 685, especialmente porque la Corte Constitucional había sido enfática en dos pronunciamientos, los que aparecen en la diapositiva, sentencia C-339 de 2002 y C-443 de 2009, en el sentido de señalar que no estaban inmersos solamente en estos dos artículos las zonas excluidas de minería. También otras más debían incluirse y que por ende la enumeración que allí se hacía no era taxativa, sino era simplemente enunciativa. Segundo, se aludió a los insuficientes parámetros ambientales en el trámite de la evaluación de propuestas de titulación. En la intervención anterior, por parte del director de la Agencia de Minería, se ponía de relieve cómo hoy hay 2.000 solicitudes, mencionaba el funcionario, relacionadas con solicitudes de concesión, y se pedía la certificación de que no había impacto ambiental. Pues bien, esa obligación se deriva de la sentencia C-389 de 2016. Allí la Corte Constitucional hizo énfasis en que esa certificación resultaba necesaria porque de lo contrario había un ámbito de desprotección en el tema ambiental. Tercer componente, los títulos mineros concedidos en áreas protegidas que debían ser objeto de exclusión o de restricción merecían un análisis no tanto asociado a la suspensión directa de las actividades, sino que, como lo veremos más adelante, dimos un lustro para efectos de que se legalizara la situación en estos escenarios. Había una debilidad actual en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el SINAP no capturaba toda la información que era requerida, encontramos deficiencias en los sistemas de comunicación, coordinación, evaluación y seguimiento de la gestión mineroambiental, de tal forma que no había una continua participación y verificación de las obligaciones ambientales, un problema de planeación mineroenergética, los instrumentos de planeación brillaban por su ausencia, y resaltamos tres componentes en el escenario legislativo que era necesario abordar. El primero, el procedimiento de evaluación de los títulos mineros debería estar regulado en una norma con reserva legal a bordo, las figuras jurídicas de la conservación de la biodiversidad, y en el componente de pasivos ambientales también se requería una ley, sin perjuicio de resaltar algo que desde la OCDE y desde los pronunciamientos de la Contraloría General de la República marcaban un punto de obligación, y era trabajarle a la existencia de una licencia en la fase exploratoria. Miren ustedes las premisas con que se aborda el pronunciamiento de fondo.
En primer lugar, indicamos que la industria extractiva es un componente fundamental de la economía colombiana. Agregamos a ello que el sector minero genera empleo, atrae inversión, capta regalías, impuestos y contraprestaciones económicas. Todo ello asociado a un eje cardinal de la sentencia, el desarrollo sostenible. Y entendemos que el desarrollo sostenible está hoy no solamente legislado, sino específicamente contemplado en la Ley 472 de 1998. Se entiende que hay un deber de protección de los recursos naturales, pero todo bajo la égida cardenal de garantizar el desarrollo sostenible. ¿Qué dice la Providencia al respecto? No es posible frenar el desarrollo cuando éste lleve al crecimiento económico, al mejoramiento de la calidad de vida y al bienestar social sin agotar recursos ni deteriorar el ambiente. Se busca entonces entender que la estrategia de sostenibilidad prevista por el constituyente no es puramente conservacionista. Me parece entonces necesario potenciar este componente de la decisión, pero también, especialmente en la providencia aditiva de 29 de septiembre, lo que buscamos desde la sección primera era evitar la moratoria minera. Las órdenes en ese componente decisional estaban enfocados hacia dicho objetivo. Se anotó, sin lugar a dudas, suspender el otorgamiento de nuevos títulos en todo el país no garantizaría la corrección de las aludidas fragilidades políticas, legislativas, reglamentarias e institucionales, pero sí generaría las consecuencias negativas a que aluden las entidades accionadas. De allí que hiciéramos una crítica respecto del pronunciamiento de primera instancia, que sin duda generaría esa moratoria. Un cuarto elemento asociado a que, si bien resaltamos que la existencia de una plataforma como ANA Minería marcaba un tema de avance, era necesario estructurarla y optimizarla. Y concluimos desde una perspectiva que me parece importante enfatizar, el tema de la prevención del daño antijurídico. Esta situación de desarticulación, de falta de desarrollo, de desorden mineroambiental, le puede traer graves consecuencias al Estado colombiano porque encontramos que las entidades concernidas podrían generar escenarios de daño antijurídico y de allí la importancia de prevenirlos. ¿Cómo corregir entonces cada uno de estos ítems? Vamos con el primero. Fundamentalmente entonces lo que quiso la magistratura fue apalancar el contenido de las sentencias de la Corte Constitucional en la materia. Esto es la sentencia 389 de 2016 respecto de la necesidad de un certificado ambiental y la sentencia C339 y 443 de 2009 sobre zonas de protección ambiental. Medidas transitorias asociadas a estos dos ejes cardinales. En los 2 meses siguientes a la ejecutoria de la providencia, que se materializó el 22 de octubre del año 2022, se actualizarán las capas geográficas que reforman la plataforma ANA Minería. En los 3 meses siguientes, la Agencia Nacional de Minería, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía deben adoptar el procedimiento que se utilizará para que las autoridades ambientales expidan los certificados provisionales enunciados en la sentencia. ¿Qué medidas definitivas? Entendiendo que respetando las situaciones jurídicas consolidadas, se debería realizar un estudio de las áreas pertenecientes al SINAP y a las zonas de conservación in situ, en el sentido de saber cuáles y determinar cuáles deben ser excluidas o objeto de restricción en materia de minería. También apuntamos a aplicar la figura de las reservas temporales excluibles en estos espacios con el rigor que evitara repetir aquellos errores que se cometieron en el pasado y articular esa medida de ruta de acción para el cumplimiento del COMPES 4050 de 2021, en donde se cifran todas las anomalías e irregularidades existentes. Los otros 2 aspectos evidenciados en la sentencia, relacionados con la desarticulación institucional y las debilidades del modelo de control y fiscalización de títulos, condujeron a que en la sentencia se ordenara una revisión y ajuste del módulo ambiental de la plataforma ANA Minería con unos tiempos y unos controles asociados a que ello se cumpliera, un exhorto al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Minas para que formulen los proyectos de ley que mencioné anteriormente como reglamentarios entonces de los temas respecto de los cuales existe debilidad normativa,
un plan de control, corrección y compensación de impactos ambientales, la actualización de las guías mineroambientales. Recuerden ustedes cómo hoy estamos trabajando con instrumentos del año 2002, 21 años atrás se generaron los mismos. Actualizar la política minera nacional para corregir las causas transgresoras del tema también era una necesidad que se encontró. Concluyendo, lo que se quiso por parte de la sección primero fue enfatizar que se debía recordar a las entidades del sector minero y ambiental que la minería es una actividad necesaria para el desarrollo económico del país. Y por eso el cumplimiento de la sentencia busca el desarrollo sostenible y equilibrado del aludido sector. Agrego a ello que se exhortó a la Procuraduría General de la Nación para que velara por el cumplimiento del fallo, teniendo en cuenta que las directrices impartidas en el mismo no podrían impedir de forma injustificada el crecimiento de esta industria. El Ministerio Público, por ende, estará atento a que las órdenes se acaten bajo los lineamientos impartidos y a que las autoridades administrativas resuelvan, dentro de los términos señalados en la ley, las solicitudes invocadas o impetradas por los administrados. Nivel de cumplimiento del fallo. Quise traer a colación también lo que hemos visualizado respecto del cumplimiento de la decisión, datos obtenidos del aplicativo SAMAI, que es el expediente judicial electrónico de la jurisdicción contenciosa. Lo primero que pongo de relieve es que los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente han presentado 3 informes sobre el cumplimiento de la decisión. Importa destacar que se identificaron los actores que intervienen en la determinación de los elementos medulares del SINAP. Igualmente allí se mencionó cómo se entra en un escenario de cumplimiento del COMPES 4050. Claramente se indica que las mesas de trabajo interinstitucionales hoy están funcionando. Igualmente se habla de una primera propuesta de política mineroambiental. Hoy hay una ley de pasivos ambientales que entendemos nosotros que es un desarrollo de esta decisión. Y resalto cómo la Procuraduría General de la Nación, a través de la delegada para el medio ambiente y minera, el doctor Gustavo, aquí presente, expide la circular 11 de 28 de agosto de 2023, en donde de cara a lograr el cumplimiento de las decisiones, pues indica que a estas sesiones de trabajo tiene que ir un funcionario específicamente designado por cada entidad, e igualmente conmina a las autoridades públicas involucradas en la sentencia a que expidan los certificados ambientales a los que les aludí anteriormente, advirtiendo la responsabilidad en que incurren los servidores públicos por el incumplimiento de las decisiones judiciales. Dicho requerimiento, según el aplicativo SAMAI, fue reiterado recientemente, mes de septiembre. Buscamos entonces expedir órdenes que respetaran la estructura y principios del sistema, constitución de instancias de articulación interinstitucional e interseccional, colaboración armónica de todas las autoridades para el cumplimiento del fallo, incluso con exhortos, publicidad de la sentencia y especialmente control y vigilancia de la decisión por parte del Ministerio Público. Y con esto cierro. ¿Qué mecanismos de control pongo de relieve? El primero, muchas de las sentencias manejan un panorama que con el discurrir del tiempo, con el trasegar del tiempo se va modificando. La magistratura, la sección primera del Consejo de Estado ha puesto de relieve que excepcionalmente el juez de primera instancia puede modificar elementos accidentales del fallo. Si eso se da, es posible elongar el cumplimiento de las providencias, pero si esa manifestación y ese pronunciamiento no existe, hay un deber de cumplimiento de la orden judicial, y para eso el instrumento del incidente de desacato está consagrado en el artículo 41 de la Ley 472 de 1998. A través de este instrumento es posible imponer multas de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes con destino a este fondo de la Defensoría, conmutables por arresto hasta por 6 meses, a todo aquel servidor público que se abstiene de cumplir lo ordenado en la providencia judicial, sin perjuicio ello de las sanciones penales, disciplinarias e incluso fiscales a que hubiere lugar. Este es el panorama del fallo, esta es la síntesis de la decisión.
Estas diapositivas las quiero dejar para ustedes y en este código QR ustedes encuentran tanto el primer pronunciamiento como el segundo pronunciamiento al que les hice alusión. De esta manera, la sección primera, entonces, resolvió la acción popular promovida por los particulares y creo que aportó de una manera significativa en el ordenamiento de la política pública mineroambiental en nuestro país. Muchas gracias por su escucha.